Eh, Este, es lindo charlar con Ángel, ¿no? Y justamente retomar este tema, ¿de dónde surge un genio, no? O sea, ¿no? Comentabas que un genio es parte de un caldo de cultivo de una época y demás, ¿no? Uno a veces se pregunta, perdón Ángel, ¿no? Si el genio es alguien que se anticipa a la época, lee la época, es el que compila un poco el pasado y le da una nueva configuración, ¿no? yo, en lo que yo te comentaba era más, lo focalicé por el proceso de producción, ¿no? Que Mm, siempre es el emergente superior de una serie. Es inconcebible eh, eh, que pueda surgir de la nada, digamos, ¿no? Motu propio. O sea, en su misma génesis está. Ahora, en cuanto a eso que preguntás vos, y sí, sí, es ver más allá, ¿no? Es eh, por ejemplo, siempre, Ángel, para retomar un caso que hemos charlado más de una vez y un caso muy estudiado, eh, pregunta estéril y fecunda a la vez, que es la autoría de la Ilíada de la Odisea, ¿no? Y porque uno podía pensar el argumento del genio, ¿no? El argumento de que aparece uno cada tantísimo y que de alguna manera hay que aceptar que hay algunos tocados por la naturaleza, como dice eh, Kant, o no, o es el fruto de una época, una tradición, es simplemente un emergente de tantísimos cantores y varios siglos donde eso se fue armando. Y desde luego, después la pregunta más interna, más filológica, más narrativa, de la distancia, de la pausa entre Ilíada y Odisea, por ejemplo, ¿no? Si expresa una cultura, una época, o es realmente alguien que tiene una cualidad única y que no solamente recrea la tradición pasada, sino que inventa la tradición a futuro, ¿no? Porque después de todo, bueno, esos cantos se configuraron así en un sistema de escritura siglos después, ¿no? es lindo escuchar una pregunta de esta naturaleza cuando uno hace ya muchos años está embargado en el problema filológico. ¿Cómo llegaron a ser textos Ilíada y Odisea? ¿Cómo ese paso de la oralidad a la escritura que supuso, no sé decirte, metros la extensión de papiros para poder pasar 30.000 versos, ¿no? Claro. Pero, ¿no? 15 y 15 aproximadamente, ¿no? De uno y otro. Ese es un tema tremendo, tremendo, ¿no? Ahora, que se gestó en la propia oralidad, hay marcas evidentes, insoslayables, ¿no? Las repeticiones, las fórmulas, los epítetos. Eso no es falencia del autor, sino es propio de la génesis y sobre todo el metro, el hexámetro, ese trabajo sobre el hexámetro, que es algo maravilloso. Ahora, eh, eh, no, obra de un solo hombre es inconcebible, ¿no? En realidad tenemos que replantearnos qué es o la originalidad en un contexto ágrafo, digamos, ¿no? En un Claro. contexto dominado por la realidad. Es el depósito de la tradición en la memoria, digamos, ¿no? La primera forma de escritura, como decía Gadamer, en la memoria, ¿no? Eh, y, y bueno, Walter, como hemos charlado más de una vez, se trataría de que se da el caso de la feliz coincidencia del nacimiento de la escritura, la difusión, lo que sea, alfabética, ¿no? No hablo de otro tipo de escritura, y la propia vida de una Edo genial llamado Homero, porque si hubo otros antes mejores, no lo sabemos, no, lo sabemos por la escritura, si no, no lo sabríamos, obvio, ¿no? Mira qué cosa, cómo estamos al azar, ¿no? De lo técnico, ¿no? Mm.
Sí, sí, de lo técnico en un sentido amplio, pero esa técnica de escritura, esa técnica que es otra forma de concebir la memoria, ¿no? Sí, Y, ¿no? sí. Y de cómo se narra, ¿no? Se narra ese pasado, un pasado que además tiene un valor educativo, de paideia, ¿no? De un sistema de ideales, ¿no? Imagínate en un contexto ágrafo, repito, al límite, tenemos que pensar que la producción, eh, la, eh, la recepción y la difusión es todo simultáneo. Eh, porque es así, porque es lo volátil, digamos, Bueno, y además el acto performático que implicaría todo eso, ¿no? eso, sí, sí, sí. Los ámbitos, los rituales, uno supondría que esa... Bueno, otro tema, ¿no? ¿Cuál fue el ámbito eh, pragmático, ¿no? Donde el primero, el originario, la corte de los reyes, quizá, poetas, cantores que revivían las gestas. Bueno, de algún modo la Odisea nos da una pista de eso, ¿no? Cuando el propio Odiseo llega al pueblo de los Feacios, ¿no? Es donde le cantan su propia historia, una cosa impresionante, ¿no? Impresionante Cuando llega a ese la juego de isla Mamushka, de los Feacios, exactamente, exactamente, el canto octavo, su exactamente. historia llega antes que él, ¿no? ¡Qué bueno es! Su historia llega antes que él. Mm. Es interesante porque también hay una conciencia de la narratividad, ¿no? Una conciencia de que la narratividad, sí. Si el dato te sirve y no te es conocido, en la Eneida, que, en la cual tanto se sigue las huellas homéricas, aunque es otra cosa, cuando Eneas llega a Cartago, después de una serie de peripecias tremendas, donde reina la reina Dido, ve unos murales pintados donde aparece, entre otros, él mismo combatiendo, ¿no? Y ahí el famoso, no es el verso entero, es la parte de un verso, el famoso sunt lacrimae rerum, es el llanto de las cosas, ¿no? Porque él se pone a llorar, ¿no? Interesantes, lágrimas, llanto, que evocan las cosas, ¿no? Son lágrimas rerum. Después Bueno, se pero usan. todo muy interesante y la verdad que es para varias reflexiones, pero la otra es si hay una narrativa visual, una narrativa que hace la pintura, una narrativa más estática, más visual, ¿no? Frente a la narrativa oral, la narrativa menos espacial y más temporal, ¿no? Que implica la palabra, ¿no? Pero ahí cuando se pone la palabra en juego, ahí es una palabra narrada en un espacio particular, ¿no? Es esa evocación es espacio-temporal, porque se tiene que hacer en un determinado momento, ¿no? Lo invitan a una especie de celebración o de puesta, o, ¿no? Alguien va a contar esa historia, ¿no? También sucede algo en el espacio, ¿no? No es solamente una narrativa temporal, ¿no? En el caso de los feacios, ¿no? Con el propio Ulises, ¿no? Me gustaría que precises un poquito más. Dame el ejemplo contrario de Sí, lo que no, no digo, sería. este ejemplo de la Eneida, donde el propio Eneas se ve a sí mismo, digamos, también Sí, se ve él de nuevo parecido a Ulises que llega como decíamos, su historia, su fama, sus peripecias llegaron antes que él físicamente, y él se emociona hasta las lágrimas, ya que estamos, ¿no? ¿No? exacto, exacto. También es esto, ¿no? Esas lágrimas del héroe, ¿no? De saber que sus historias, tremendas historias, están ahí. La guerra no la añoran, son guerreros, pero no añoran la guerra, sufren la guerra. No es que dicen, mira dónde estábamos, digamos, mira lo que pasamos, ¿no? Digamos, es como lo que cantan las sirenas, cantan lo terrible de la guerra, lo atroz de la guerra. No es una reivindicación de ser guerrero, esos héroes están buscando la gloria, pero a pesar de ellos, ¿no? Pero bueno, No, no, digo, volviendo un poquito a la técnica, ¿no? La técnica narrativa
del episodio de los feacios, es una técnica narrativa performática. Lo invitan a presenciar algo que va a ser narrado allí, alguien va a contar esa historia. No es de cualquier manera, no es que le dicen, desde luego, no le dan un papel y lee la historia esta. No, lo van a poner en escena, pero la escena implica una espacialidad. Implica una espacialidad ritual, un tiempo-espacio determinado, ¿no? No es solamente temporalidad, es espacialidad, es ritos en algún momento, ¿no? Se tiene que hacer en un momento determinado, bajo ciertas condiciones, alguien lo tiene que oficiar, ese no sé, Eodo, Rapsoda, no sé quién sea, que va a cantar eso, ¿no? Una especie de sub-Homero, digamos, dentro de la narración global, ¿no? Especular de Homero, sí. Sí, una especie de puesta en abismo de sí mismo, digamos, su historia dentro de sí mismo, ¿no? Ahora, qué bueno. en la Eneida, qué bueno. Sí. En la Eneida, digamos, por lo que decís vos, eso en vez de estar narrado, en vez de invitarle a que vaya a escuchar una narración, lo invitan a ver un fresco, un mural, ¿no? Ahora, igualmente hay una narrativa, esa imagen es una narrativa, no es solamente una pintura a ver, es una historia que se narra, ¿no? Exacto, que se desarrolla. Desde luego no está la palabra, pero hay una narrativa, y esta pregunta que muchas veces nos hemos hecho semióticamente, si la imagen, o lingüísticamente, si la imagen narra o no, y si narra con la estructuración del lenguaje, ¿no? Pero bueno, entienden que hay una especie de igual homologación, entre comillas, entre invitar a una narración e invitar a una imagen, ¿no? Yo no sé si ahí cuánto Virgilio tiene en cuenta, seguramente tiene en cuenta ese pasaje de los feacios, yo estoy seguro que lo debe tener muy en cuenta, pero decidió, fíjate qué paradoja, ¿no? Ahora que pienso, ¿no? Que Homero elige la narración y ya sabe, Virgilio está escribiendo eso, me parece, no está narrándolo. Decide, en vez de invitarlo a escuchar la historia, a ver una pintura. Ni siquiera dice, mire, tenemos estas cosas escritas sobre la guerra de Troya. No, decidió que la forma de grabar eso sea una pintura y no un escrito, ¿no? Interesante. Claro, en el original, cuando escucha Odiseo ese canto, se cubre con el manto el rostro y llora, ¿no? Es curioso, es un lágrima rerum, ¿no? Dice el otro. Sí, bueno, está debajo no está debajo de su manto, ¿no? Claro. También el llanto de Ulises está solapado, está, digamos, no expuesto, ¿no? Porque no quiere exponer quién es él, ¿no? Porque no dijo quién es todavía, etcétera, por la trama en cuestión. Después confiesa quién es, evidentemente. Pero veo que estás interesado, preocupado por el tema de lo narrativo, Walter, de la narración. Sí, digo porque me parece que es una narración a múltiples niveles, ¿no? Es una narrativa del héroe, es una narrativa de una cultura, ¿no? Es una narrativa que necesita el soporte de la palabra y del soporte, por ejemplo, de un formato de los hexámetros dactílicos, no sé, algo así, por cuestiones que son de memoria, por cuestiones de recitación, por cuestiones de tener cómo escribir 30.000 versos en la memoria, digamos, y tenerlos frescos, ¿no? Claro, la escritura, todo esto, digamos, le quitó exigencia a la memoria porque ya estaba en esa prótesis, ¿no? Ese fármaco, digamos, que era la escritura, digamos, permitía, digamos, resolver un poco la prodigiosidad de la memoria, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, de luego que la memoria es sustancial en este proceso narrativo, pero esa narratividad que va a distintos niveles, ¿no? Una narratividad que va desde una narrativa cultural de un pasado que se supone colectivo, común, ¿no? Ya que estamos en una narrativa que también es la narrativa del enemigo, porque nosotros hoy escuchamos la Ilíada Odisea como el canto griego, pero en realidad es una especie de reivindicación de los troyanos, ¿no? O sea, y está contado como que los troyanos son los que están padeciendo y en el fondo es más heroico quizá Héctor que los propios griegos, ¿no? Y digamos, no es que hay una cosa muy sesgada, muy en grieta, digamos, no, es contado en una especie
¿no? De que suceden las cosas y suceden para todos, para bien o para mal, y los dioses juegan a favor de unos y de otros, digamos, no hay como un sesgo muy marcado ahí, ¿no? De los contados de los griegos, desde los griegos van allá y vuelven para acá. Y, es más, la propia Helena es una figura que es traidora y no, porque no es traidora del amor y no es traidora de por dónde los dioses deciden, ¿no? Llegado el caso, ¿no? Pero también es una narrativa, y esto quería llegar quizá, que es una narrativa donde todavía el yo no está formulado como tal, incluso no está formulado como tal un principio de realidad fuerte, ¿no? En esto recordaba un poco ese famoso libro de Julian James, ¿no? La mente bicameral, donde ha Ah, rasqueado un poco, ¿no? que me diste el videíto Sí, que lo aborda así externamente, pero lo muy comenta. periféricamente, pero toca algunos puntos que me parece que pueden Después ser. me quedó una duda de ese Sí. librito, te interrumpo brevemente. Yo hago muchas cosas porque son algunas conocidas, como que antes de cuando uno decide ya en el cerebro se decidió segundos antes, etcétera, etcétera. Bueno, sí. Porque a mí yo alguna vez, la idea es, porque él parece, a la mejor manera de Jane, diluir el yo, pero salva el yo aspiracional. Yo quisiera Mm, preguntarle, ¿no? ¿Qué es ese yo aspiracional? Porque los otros yoes son con argumentos que están muy bien, aunque no estén profundizados. Pero él dice que es el yo aspiracional el que nos va a salvar, digamos. Eso era la pregunta que sí, haría. bueno, eh, O seguimos con esto y luego lo no, ven. no, no, pero va de la mano, cabalga del mismo lugar esto, que si hay una especie de entidad que gestiona eh, las facultades mentales, hay algo que se apropia y se identifica consigo mismo, ¿no? De algún modo a eso diríamos que es el yo y que es el núcleo de un proceso interno que no está tomado externamente, ¿no? No, digamos, no hay el riesgo de un energúmenos, de algo externo que toma y toma gestión interna, ¿no? Por ejemplo, cuando Agamenón le toma a la mujer, que han raptado dos mujeres, dos troyanas, Briseida y Criseida, y se apropia y le hacen un juicio, la propia asamblea lo enjuicia al propio Agamenón, ¿no? Y le dice, te robaste, o sea, que nosotros le robemos las mujeres a los troyanos no hay problema, pero que nos robemos las mujeres entre nosotros no, digamos. Y lo enjuician y el propio Agamenón se defiende, yo no hice nada, yo me dejé llevar por las pasiones y son más fuertes que yo, ¿no? Creo que, no sé si son la T, no sé bien qué era, algo así como, sí, no hay un yo que diga, yo me hago cargo de esto, yo gestiono esto. No, no, digamos, el yo no es un centro, algo así como no hay un centro consciente eh, que gestiona la voluntad, los deseos, ordena, digamos, la imaginación, la memoria, la percepción. No, no, digamos, hay fuerzas externas que lo toman, fuerzas externas que actúan internamente, y bueno, sí, sí, le devuelvo a la mujer y le devuelvo, no sé, creo que también le devuelvo otro objeto, un jarro, no sé qué, no importa. Me hago cargo, pero me hago cargo de algo que en el fondo tampoco sé muy bien de qué es, porque no Exacto. sé si Pero es qué mío, ¿no? interesante cómo se hace cargo, ¿has notado? Es como decir, ese conjunto de fuerzas se dio cita en mí, entonces tengo que Bueno, pagar. me hago cargo de la contigüidad de fenómenos, no de la causalidad de los fenómenos, ¿no? Han pasado estas cosas así, sucedieron en mí, en este habitáculo, pero bueno, no, no, no. De hecho, como dice Foucault en ese maravilloso texto, eh, el cuerpo, el cuerpo utópico, ¿no? Donde dice, para los griegos debajo del yelmo había hombros, brazos, miembros externos, pero no había un cuerpo, no había un cuerpo unificado, ¿no? Bueno, también psíquicamente no había algo unificado. Había memoria, había voluntad, había ira, había pasiones, había timós, etcétera, pero no había un yo regulador. Eso creo que hay que esperar al conocerte a ti mismo de Sócrates, ¿no? Que hay algo adentro que ordena las virtudes, que ordena la inteligencia, o algo más o menos parecido, o al etos de Aristóteles, pero el etos guerrero es un etos también disperso, es un etos irascible, iracundo, ¿no? O sea, Vos sabés una cosita, Walter, te interrumpo. Recientemente alguien me hizo un reparo
al respecto, pero no me satisfizo, porque mi afirmación también es muy, muy tajante, que se produjo un cambio cultural de tal magnitud desde los siglos sexto y quinto, sobre todo la época clásica, para que podemos atrevernos a hablar de dos Grecias, la Grecia homérica y la Grecia clásica, ¿no? Bueno, me parece que es un poquito el argumento de Jean-Pierre Vernant, ¿no? Vernant, me parece que da los dos argumentos. De un periodo largo de 2 o 3 siglos, que atenúa un poco lo abrupto, pero en un momento hablan, en ese famosísimo libro, Los orígenes del pensamiento griego, el acontecimiento de la erupción del logos, de la conciencia, de la libertad, del pensamiento. Todo eso surge así como de golpe, como si irrumpe, ¿no? Un salto dimensional abrupto, y hay que aceptarlo, algo así como que el conoce a ti mismo fue la salida rápida de ese mundo difuso, homérico, digamos, donde todavía, ¿no? Y volviendo un poquito al texto de Julian James, digamos, pero yo, digamos, están las dos hipótesis, creo que el propio Bernard supone dos hipótesis. Hay un periodo largo de varios siglos, del 8 al 5, supongamos, que fueron las aguas del río y el océano se van confluyendo, y hay un momento donde no sabes si es dulce o salada el agua, pero hay borbotones de una y otra, hasta que se abre el océano del logos, de la razón, de la ciencia, de la democracia, de los argumentos lógicos y de una metafísica y cosas por el estilo. O fue abrupto, fue un dique que contuvo todo, y de ahora además surge otra fluencia, otra dinámica, ¿no? Claro, a uno le gustarían esas cosas abruptas, pero la historia no da saltos abruptos, quizás, ¿no? Digamos, habría que ver un poco esos procesos, y habría quien busque argumentos para amigar versiones así más gestionadas, más homeopáticas en los cambios, y otros que les guste un poco una transformación más abrupta, ¿no? No nos olvidemos, Walter, no nos estamos olvidando, pero hay que tenerlo presente siempre, la labor de la escritura, la labor de la escritura. O algo de tal naturaleza Claro, que pero la escritura, digamos, el acontecimiento de la escritura, digamos así, yo creo que sí. también tuvo sus fases, sus momentos, ¿no? Quizá, claro, la aparición estricta de esto que, bueno, hemos hablado, y bueno, y es importante, que es la escritura alfabética, la que distingue consonante y vocal, y que genera un instrumento, La ¿no? representación del fonema, Walter. Claro, de un fonema que no es el fonema articulado, ¿no? O sea, digamos, porque el fonema todavía es silábico, vamos a decirlo así, ¿no? O vocálico. Pero el fonema desarticulado de la consonante, y a eso lleva a la escritura, ¿no? Porque es particionar el fonema, ha llegado el caso, el fonema natural del habla, ¿no? Escribir algo que en realidad es abstracto y mecánicamente no divisible, ¿no? Nosotros decimos, ¿no? Entonces, esta abstracción, me parece que esta ganancia de abstracción allí en la escritura, que permite, digamos, facilitar muchísimo la escritura, ¿no? Que en el límite hoy es los ceros y unos de los lenguajes binarios, ¿no? O sea, llegado el caso, reducir al mínimo esa escritura. Porque la escritura paradójicamente nació muy compleja y se fue simplificando, ¿no? A diferencia de otras cosas que comienzan muy simples y se van complejizando, ¿no? La escritura nació bastante más compleja, las analogías, ¿no? Icónicas, y después tendió a esto, ¿no? La escritura quizá no esté claro en las conversaciones y demás, parecería un fenómeno que abarca todo el hecho lingüístico. No, la escritura reproduce el habla. La escritura reproduce el habla. Eso tiene que quedar claro, no la lengua, digamos, ¿no? El habla. Mm. Bueno, claro, ahora, claro, ese habla formalizada por un cierto tipo de lengua, ¿no? Pero viva esa lengua respecto al habla, y hay, digamos así, una especie de dialéctica, ¿no? Pero es cierto que en ese habla hay, ya que estamos hablando antes de una narrativas, después formas de pensamiento más abstractas, historias, culturas, entrelazamientos, desde luego, con la memoria y con la imaginación, ¿no?
desde luego que ese habla que se vuelve escritura permite juegos tal vez nuevos, ¿no? Que no se imaginaban del todo con la oralidad. Exige tal vez una desaparición de la puesta en escena, es decir, uno en la oralidad se puede permitir ciertos énfasis, ciertos gestos, cierta repetición que empieza a molestar, empieza a ser como sucia para la escritura, ¿no? Entonces uno puede ver esos ejercicios. Hay un libro de Borges muy interesante que las conferencias que él dio, los borradores que trabajó de Borges, ¿no? Las conferencias que él daba, cómo las preparaba, después lo que hablaba, y en algunos casos cómo después eso se transcribió y cómo pulió después en la escritura, eso que fue oralidad, y una oralidad que, bueno, un habla, pero que estaba muy más depurada, pero no dejaba de ser oralidad también, ¿no? Sí, hay gestos, hay gestiones distintas en la escritura que en el habla oral, digamos, pero bueno, no dejan de ser todas unas técnicas psicológicas importantes, ¿no? El uso de la retórica, de la imaginación, de la memoria, del pensamiento, su argumentación, su narración, ¿no? Los ejercicios allí de, por ejemplo, uno en la Odisea es más claro, ¿no? Los juegos temporales, ¿no? De idas y vueltas. Hay también un ejercicio narrativo ahí que uno Bueno, puede... es claro, claro, no te olvides que buena parte de los cantos surgen en la voz del propio Odiseo, cuando va narrando en la corte de los Feacios lo que le sucedió antes de llegar aquí, ¿no? Y Mm, luego lo que sigue vuelve a tomar la voz Homero, ¿no? Ya claro. no es. Bueno, estos juegos de quiénes son realmente los que hablan, quién es ese yo narrador, digamos, que también está un ejercicio de un yo ahí, ¿no? Que narra, ¿no? Un yo omnisciente, un yo personal, ¿no? Digamos, Es el ejercicio. interesante. Yo siempre reparé en eso, me parece que es algo cuando en determinado momento, en esas salidas que tiene Homero, están las esclavas llorando la muerte de Patroclo, entre ellas Briseida, y dice Homero, y lloraban a mi querido Patroclo, me parece que era una buena persona en cuanto al trato para con las esclavas, o sea, mujeres recogidas de las rapiñas que hacían, ¿no? Y los hombres eran todos muertos, ¿no? Eh, y dice, parecía llorar por Patroclo, pero en realidad lloraba por ella, ¿no? Qué Mm, interesante, eso lo dice el yo omnisciente. O claro. bien, qué pronto estaba la parca acechándote, el Sarpedón, ¿no? Esa distancia que toma a veces. Mm, Eh, sí, juntando un poco cosas. La misma distancia que después va a tener Platón cuando narre sobre Sócrates y cómo se involucra a él, ¿no? Por ejemplo, en el Fedón, ¿no? Que él dice esa frase, están todos los amigos de Sócrates, excepto Platón, porque creo estaba enfermo, ¿no? También toma distancia, trata de convertirse en una especie de yo omnisciente, no quiere introducirse en la escena, deliberadamente se excluye, ¿no? Se justifica, porque quiere darle como una distancia correcta y para que el lector o el que escucha o el que reciba ese material lo reciba sin la tintura, digamos, de la emocionalidad y demás, ¿no? Pero incluso interesante ahí que el narrador omnisciente diga, tal vez lloraba o pareciera que llora, digamos, tampoco sabe todo, ¿no? Este, es un narrador que se excluye un poquito de ver qué sería, ¿no? O sea, claro, claro. ¿no? También es interesante eso, ¿no? No lo sabe todo, narra las cosas incluso con limitaciones, ¿no? Después todo narra las musas, ¿no? Digamos, canta o musa, ¿no? No es que él lo sabe todo, ¿no? Él sabe lo que En le pertenece. realidad, esos son los argumentos que nos sirven para hablar de una unidad de Ilíada y Odisea, ¿no? Que hay un yo que acompaña, eh, un emisor guía que nos va llevando a través de todas las obras, ¿no? Eh, Sí, vamos volviendo un poquito a eso, no quería dejar de hilar con aquello de Julian James y la mente bicameral, cuando y retomo un poco que la narrativa homérica, eh, común en el tiempo a lo que podrían ser narrativas
sumerias o vaya a saber de otros lugares, y que de algún modo los personajes de esas narrativas son personajes donde, vamos a decirlo así un poquito psicológicamente, el principio en realidad no opera muy bien y a veces Apolo le habla, ¿no? Supongamos, como se presenta, no sé, desde un oráculo, desde un amigo, desde el sol, desde un fenómeno natural, eh, y lo escucha y actúa en función de eso, pero que de algún modo hoy sería que estaría alucinando y su respuesta es delirante, ¿no? Pero sin embargo eso estaba totalmente acogido en la vida y demás, no habría un filtro que le dijera, mira, es una cosa u otra, ¿no? Mirá, Walter, habida cuenta de dónde venimos los seres humanos, de la etapa arcaica del pensamiento, no es el estadio de Homero que ha sido superado, donde la doble identidad, yo soy yo y la pantera que está caminando en el bosque, ¿no? Las partes del cuerpo, si una mujer, bueno, Levi Brühl, viendo todo esto, ¿no? Muy desesperada porque su enemiga logró arrancarle un mechón de cabello y como la parte por el todo, pero no es la parte es el todo, ¿no? Sí, sí, Y de tú, pensamiento anímico y no metafórico, claro. contame. No, no, claro, eso que decís, vos, le arranca un mechón, no le arranca un mechón, le arrancó la totalidad, ¿no? Ella misma está ahí expuesta. No puede metaforizar eso y decir, es solo una parte, yo no soy eso, ¿no? Esto que, bueno, después desarrolla mucho Lacan, el psicoanálisis, como para explicar eso. Metáfora y metonimia son las dos grandes figuras retóricas que explican los mecanismos psicológicos inconscientes, ¿no? El desplazamiento de la condensación, que Freud explica, ¿no? Pero también la dinámica del yo y del deseo, ¿no? El deseo es más bien metonímico y el yo es más bien metafórico, ¿no? Tiene que representarse de un modo. Y ahí quería llegar a una narrativa en donde hay un yo que bailando esas cosas, ¿no? Hay una serie de facultades psíquicas que aparecen allí cuando la narrativa tiene un yo como núcleo, ¿no? Y un yo como núcleo que, bueno, después, desde luego, descubre Freud que tiene sus aspectos inconscientes, esa narrativa trasciende la conciencia, pero bueno, este es otro problema, digamos, que no es abroquelado el yo en la conciencia, digamos, el yo es más extenso que la conciencia, pero es una conciencia que no aparece del todo en el mundo homérico. Incluso el yo está fragmentado y la conciencia no es ningún centro fundamental, ni un ápice, ¿no? Que organice y regule. Eh, por eso es interesante, digamos, qué piezas se tienen que dar allí como para que este yo aparezca. Y digamos, claro, ¿qué narrativa aparece a partir de eso? ¿No? Porque uno todavía pensaría, esa narrativa de la Ilíada claramente es una narrativa que podríamos decir confluye en mecanismos que hoy serían mecanismos esquizofrénicos, particionados, disímiles, ¿no? De acciones y demás que son totalmente arrebatadas. Agamenón que ofrece a su hija en sacrificio y que la madre se enloquece después eh, cuando, ¿no? Clitemnestra, de la historia de Ifigenia, bueno, todas esas historias son tremendas, son todas historias esquizofrénicas en el límite, ¿no? Todo sucede en un plano donde las fuerzas humanas están totalmente sometidas a dioses o a desmanes. El propio Ulises cuando vuelve y aniquila a todos los contrincantes, ¿no? No es un principio de justicia, es un principio de desborde, de hibris, todo el tiempo, ¿no? Eh, para que aparezca esa prudencia, esa frónesis, esa, ¿no? Parece Tiene que mentira, aparecer, ¿viste? ¿no? Que va a ser el mismo pueblo griego que... Sí, perdón, Ángel, completo esto. Esta es la otra maravilla, ¿no? Cómo el pueblo que más hizo florecer el mito, que más dio lugar a que todas esas narraciones tan extremas y esas mitologías tan exageradas y tan maravillosas y tan estimulantes, diera lugar al logos, diera lugar a la irrupción de la razón, la abstracción, la formalidad, ¿no? ¿Me Sí, dan un segundito? cómo no.
me quedo un poquito de pie en algún momento, ¿sabes? Por mis cosas. Tranquila, tranquila, sí, sí. Vos sabés que esa pregunta tan linda me trae a la mente otra antítesis, otra paradoja. Vos conocés el llamado pesimismo griego, esa Mm. El de concepción, Nietzsche, ¿no? Nacimiento de la tragedia o el pesimismo griego, ¿no? ¿cómo? El nacimiento de la tragedia o el pesimismo griego, ¿no? Es Ah, el mira, título, mira, ¿no? Es el título de Nacimiento de la tragedia Nietzsche, ¿no? sí, 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 sí. En Homero hay pasajes memorables, ¿no? Como la generación de las hojas, que en otoño caen y luego así la generación de los hombres, unos mueren, ¿no? O la moraleja trágica del fin de la Ilíada, que en el palacio de Zeus hay dos toneles, uno de bienes y males y otro de males. O sea que a quien le da bienes y males, le caen. Bueno, en la tierra va una de cal y una de arena, pero a quien le da solo males, su destino es, no existe a quien le dé solo bienes, etcétera, etcétera. Sin embargo, de ahí surge por contrapartida, ese mundo de belleza que conocemos, representado por el mundo médico. Belleza en descripciones, en, en los versos, bueno, en la plástica. Otro tanto ocurre con tu pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya surgido el logos? Yo, Bueno, yo insisto en algo que como es tan simple, automáticamente lleva a duda, porque el problema es muy complejo. Eh, el tema de la escritura, el tema de la mm, escritura, Walter. La mm. escritura creó la idea de unidad, creó eh, lo uno, lo uno y lo distinto, es un problema platónico, ¿no? Lo uno y lo múltiple, es decir, eh, eh, son los universales desde el lenguaje, las ideas platónicas, si queremos sostener la idea de la escritura, ¿no? Porque sabemos bien, Walter, que un sustantivo como casa, y ni que hablar los axiológicos, bien, mal, lo que fuere, eh, eh, no es eh, la casa en la cual residís o la que yo vivo o la del vecino, es la casa, ¿no? ¿Qué es ese universal? ¿Dónde lo encontramos? Eso lo produjo el lenguaje, ¿no? Eh, Bueno, es concomitante y producido por la capacidad de abstracción, ¿no? La capacidad de salir de la presión inmediata de los sentidos, de la captación de la inmediatez, ¿no? Es separarse de eso y buscar algo que no esté tocado por las variaciones que captamos directamente, ¿no? No casualmente, desde luego, el desarrollo de las capacidades matemáticas y de abstracciones que venían por ese lado, digamos, incluso cuando Platón tiene que empezar este mundo, creo que es en el Timeo, ¿no? Cuando el demiurgo tiene que tomar del mundo de las ideas algo, toma las formas matemáticas y después las... El tema es como, ¿qué pasa en este mundo? Llega el caso porque después en Platón el problema más fácil es el mundo de las ideas, el problema complejo es este mundo. ¿Por qué está escrito así en forma relativa, e imperfecta y diversa? ¿No? Porque cuando está resuelto el problema del uno, de la dificultad es lo múltiple, ¿no? ¿no? La copia, el simulacro, ¿no? El tema es, digamos, una vez resuelto dónde está el uno, el problema es el resto, ¿no? Pero pensaba, tomando una metáfora, ¿no? Ahí, digamos, ¿por qué en los griegos apareció esto? Que desde luego tiene que poner por esta línea de la escritura, de la abstracción, de la formalidad, de los universales, ¿no?
de separarse de la presión, de la inmediatez, ¿no? De los sentidos, de tocar las cosas inclusive, ¿no? Pero parece que es un poco similar a la ontogénesis, digamos así, ¿no? Digamos, un individuo pasa por ahí, ¿no? El bebé pasa primero por la inmediatez, tocar las cosas, llevárselas a la boca, tocarlas. Después, a lo perceptivo, digámoslo así, a lo que ve, existe lo que ve, hasta que en un momento empieza a existir lo que no ve también, ¿no? El principio, ese juicio de existencia, juicio de realidad que habla Freud, ¿no? Que exista lo que no vemos, que exista y que exista absolutamente, que exista fuera de mí, que exista fuera de mi omnipotencia, ¿no? Todavía la narrativa mítica es una narrativa omnipotente. Como decías vos, esto de Levi Brühl, que decía, soy yo y soy la pantera, y soy el búfalo de las cuevas de Lascaux, cosas por el estilo, y soy la tormenta y soy la descarga en una noche, ¿no? De un rayo, en fin, ¿no? Digamos, todavía no hay una separación yo-no yo, digamos, esta especie de separación fuerte psicológica, ¿no? Pero uno diría, la civilización que vivió la infancia potente de la mitología fue la misma civilización que después, cuando fue adulta, generó el logos, ¿no? Pero similar a esto, ¿no? El niño que después, el adulto que después va a ser racional, tiene que haber sido un niño que fue muy imaginativo también, ¿no? Los griegos dieron ese paso, haber sido la cultura más imaginativa y después también, y de forma sana, psicológicamente bien, dieron lugar al logos, ¿no? Probablemente también un adulto sea más sano y ejerza de la mejor manera el logos cuando en su infancia pudo nutrir bien su imaginación y su fantasía y dio lugar a que eso sucediera, ¿no? Digamos, en lo filogenético, digamos así, ¿no? La civilización, me parece no casualmente, no es casual eso, que las civilizaciones que fueron muy ricas en su mitología hayan sido después las que, cuando accedieron a los desarrollos muy entre comillas evolucionados o progresaron, muy entre comillas todo esto, pero bueno, digamos, accedieron a esa otra fase, ¿no? Lo hicieron de la mejor manera, ¿no? Quizás las civilizaciones que más problemas han tenido son las que no han tenido una riqueza imaginativa, mitologías muy profusas y demás, ¿no? Y claro, el pasaje después a la racionalidad es un pasaje más difícil, ¿no? Pero sí, claro, una clave es la escritura y la condición de sociedades ágrafas es también ahistórica, ¿no? Esta posibilidad de hacer del pasado lo que se narra bajo algún criterio y se transmite, y cada generación se monta sobre eso, ¿no? Y aprende sobre sí, ¿no? Los animales no es que no tienen pasado, lo que no tienen es historia. Claro, 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 claro. Este, Pero sí, me parece que la hipótesis de Julian James sería algo así como que pasamos de una infancia esquizofrénica, entre comillas, y llegamos a una, no sé, adolescencia o adultez, donde empieza a narrar un yo, y un yo que entiende lo que está dentro y fuera, y que empieza a gestionar y pensar algo de sí mismo, ¿no? Yo creo que no recuerdo qué autor planteaba que la diferencia un poco entre las narrativas griegas y las bíblicas es que en las narrativas bíblicas hay una especie de interioridad y de debate interno y de culpabilidad y de alianza, y digamos, esta noción de pecado, algo que hiciste vos, o tu mundo interno, o tu alma. Los griegos tienen como una interioridad bastante corta, es decir, rápidamente salen a la acción, rápidamente, no hay mucho debate interno. En todo caso, son voces que habitan, pero no hay un yo con interioridad, ¿no? Eso que decíamos, llega con el conócete a ti mismo, y ese ti mismo, ese sí mismo, es una interioridad más larga, más extensa, una preocupación por el alma, por la trascendencia. Bueno, empiezan a aparecer cuestiones que un griego previo ¿no? El griego homérico, digamos, vive un destino, pero no arbitra un destino fuertemente, ¿no? O sea, le sucede eso, lo acepta, ¿no? exactamente. Eh, Me sí, permitís que sí, sí, viendo sí, sí, por favor.